El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración.
El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó.
Todo le pertenecía a Dios porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy día domingo 27 de junio. Soy el hermano Héctor Navarro y hoy día me ha tocado coordinar esta reunión, donde tendremos alabanzas, testimonios y la siempre poderosa palabra del Señor. Y a continuación seguiremos con un devocional de la palabra del Señor. El devocional se encuentra en San Mateo 7, versículo 14, y dice así en el nombre del Señor: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Dios bendiga su palabra. Y ¿qué podemos decir de esta palabra? Que muchas veces la puerta se hace estrecha, el camino angosto, pero sabemos que con la ayuda del Señor podremos caminar y podemos pasar esta puerta y seremos de bendición. Dios bendiga este devocional. A continuación dejaremos al matrimonio Caniupan Gutiérrez con una alabanza, El Amor. Dios les bendiga. Salió de Dios y nunca se perdió. Fue como un gran torrente abrasador. Jamás cansó al que le conoció. Acá se dio, de Dios salió y trae paz. Muchos quisieron cantarle al amor, pero el maestro
el sol nació en el amor y sed. El hombre allí nació también. Jamás diremos que el amor murió. No hay ni uno más, ninguno más como este amor. El amor es la canción sin fin que aquí la tierra entera debe de cantar. El amor no es vivir sin Dios. El nombre de ese amor es el nombre de Jesús. Este amor nunca se gozará de la injusticia ni de la vanidad. No tiene envidia ni hace sin razones. No hay ni uno más, ninguno más como este amor. El amor es la canción sin fin que aquí la tierra entera debe de cantar. El amor, brasa de fuego es, más fuerte que la muerte, y se llama Jesús. Y siguiendo con la reunión, ahora veremos la entrevista de nuestro pastor Jacob Alvarado, que en el día de hoy es para nuestro pastor Eduardo Vázquez de la iglesia de Quirihue. Posteriormente tendremos una alabanza por la familia Gutiérrez Fernández. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos brinda de poder estar nuevamente en este instante compartiendo este culto dominical. Y el día de hoy estamos una vez más con nuestro pastor Eduardo Vázquez de la iglesia de Quirihue, con quien hace ya algunos domingos atrás estuvimos conversando y conocimos su testimonio, cómo el Señor lo llamó al Evangelio. Pero pastor Eduardo, nos quedó algo pendiente, alguna conversación pendiente, por eso es que ahora nos hemos contactado nuevamente con usted para compartir este tiempo, ¿no es cierto? Y muy especialmente poder conocer de su experiencia y de lo que nos podría aportar a cada uno de nosotros. Así que gusto saludarlo, pastor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, mi amado pastor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto grande de poder compartir con usted y con la hermandad también, de poder escuchar experiencias que realmente para el pueblo de Dios es una muy bonita bendición. Sí. Le agradezco esta oportunidad y esta bendición que me ha permitido. Bueno, el Señor a mí me llamó el día del año nuevo, el año 68, 1968. Claro. Así que llevamos algunos días ya dentro de los caminos del Señor y
y hemos sido muy bendecidos de parte de Dios. Ya. El Señor me llamó a una iglesia, a la iglesia de Viña del Mar, pero yo pertenecía al local de Concón, Ya. que está a 18 kilómetros de Viña hacia el norte, Claro. está Concón, y ahí el Señor me recogió a sus caminos, gracias al Señor, y me encontré con la bendición de estar con el pastor Lino Ormachea en ese momento. Sí. Uno cuando llega no entiende nada, no conoce nada, no sabe nada de nada, y uno aprende, o empieza a aprender, empieza a conocer. Tengo muy lindas enseñanzas hasta el día de hoy de nuestro pastor Lino Ormachea. Gracias a la bondad del Señor, creo que el Señor me preparó. Ya. Me preparó para este ministerio con ese siervo del Señor que Dios usó, y bueno, tengo muy lindos recuerdos y muy lindas enseñanzas de parte de él. Claro. Pastor, Gracias. sí. Pastor Vázquez, quisiera ahí justamente lo que usted nos está comentando, que nos hablara, o qué le parece a usted haber sido parte de una generación bien especial de la iglesia que dirigía el pastor Ormachea allí en Viña del Mar, porque en ese periodo, hasta el tiempo en que, bueno, él partió los brazos al Señor, se fueron generando muchos hermanos, muchos jóvenes que activaron la obra del Señor y que hoy día están ya siendo bendecidos como pastores. Uno de ellos es usted. ¿Qué le parece haber sido parte de esa generación de hermanos que llegaron en ese tiempo y que hoy día están en el ministerio? Sí, así fue. Uno nunca, cuando el Señor lo llama, uno nunca piensa en el pastorado. No, esto no le cae en la mente de uno. Claro. Y gracias al Señor, como digo, como fue un buen enseñador, una tremenda bendición en la iglesia. Claro. Porque el Señor, me parece que yo soy el número 14 ya de los llamados al ministerio de esa generación, Ya. de ese periodo, claro. Ya. Ahí, por nombrarles algunos, Sí, el pastor Pizarro, sí. el mismo pastor Bernardo Díaz, el pastor Vivanco, el pastor Baeza, el pastor González de Estados Unidos, el pastor Daniel Trigo, que se fue a Vallenar, Ya. y por nombrar algunos, Claro. porque de la iglesia de nosotros salimos varios hermanos. Varios hermanos. De lo que le estoy nombrando, Sí. todos éramos de ahí de la iglesia, y éramos parte del grupo de ciclistas, que es una parte tan maravillosa que Dios unió, y Dios usó al pastor Pizarro, Ya. que él era como padre para nosotros. Fue Todos eran como jovencitos ahí en esa época, pues todos ustedes eran todos jovencitos. Imagínense, yo en esa época tenía 23 años. Ya. Y así, como digo, y después empezaron a llegar llegó el pastor Vivanco, después jovencito también, Claro. llegó el pastor Baeza también jovencito, y así empezaron a llegar juventud a la iglesia, y realmente la iglesia estaba muy bendecida de parte de Dios con su Espíritu Santo. El Señor hacía muchos prodigios y milagros que en este momento quisiera explicarlo, dar alguna experiencia tremenda que el Señor hizo con nosotros. Primero fuimos a visitar la iglesia en Peña Blanca, Ya.
que estaba al lado de Limache. Sí. Antes de llegar a Limache está Peña Blanca. Después de... ¿Cuánto se llama? Del Belloto De- para allá, más allá del Belloto, ¿verdad? después de Viña Alemana. Villa Alemana, ya, perfecto. Después de Viña Alemana viene Peña Blanca Sí, y después viene el Limache. ya. Pero en Peña Blanca había una iglesia ahí que era de un pastor de la misión nuestra Ya, y nos invitó a nosotros los ciclistas ya, a que fuéramos a una media vigilia ya. a esa iglesia de Peña Blanca. Y le voy a contar esta experiencia para que vean lo que el Señor hacía. Así es. Y resulta que, bueno, llegamos allá, salimos a predicar y después nos fuimos a reunión. Y en la reunión el Señor se empezó a manifestar maravillosamente. Y la iglesia ahí en Peña Blanca era un teatro. Mm, Había sido un teatro ya, y ese era se la habían emprestado al pastor para iglesia, ya, porque el teatro se había cerrado claro, y resulta que ahora era iglesia. ya, Y resulta que adelante en la parte de la tarima, el púlpito, sí, era como más o menos unos 60 a 70 centímetros de ancho ya. y tenía como 1,5 metros de alto. Ah, ya, Había que subirse por una orilla, por una escalera para arriba filmándose. ya, Era re complicado. Y ahí el Señor empieza a usar al predicador ya. y empieza a danzar arriba ahí. Oh, Y no había barandilla donde sujetarse, porque ahí hacía un teatro. claro. Entonces, Para iglesia. no, pues no estaba preparado para la iglesia. Y el Señor tomó en danza arriba Ya. al hermano Mm, y empieza a danzar arriba y a darse vuelta. ya. Y todo clamando al Señor ahí, No se pues, fuera a caer porque el espacio no era tan para grande. que, justamente Ya, en la parte humana, ¿ves? por supuesto. La parte humana estaba así, en nosotros preocupados y clamando al Señor de todo corazón. Claro que Y sabe, mi pastor, este hermano se fue acercando porque la escala está a una orilla. sí. Ya, Y usted sabe que la tarima del teatro era ancha. claro, Si el teatro tiene que haber tenido unos 10 metros o 12 metros de ancho. claro. Y resulta que siguió danzando hasta que llegó a la escala. Mm, Al lado de la escala, danzando ahí. claro. Y resulta el clamor grande de nosotros, porque este hermano se volvió hacia adelante, volvió su cuerpo danzando Ya, y se empezó a danzar con la punta de los pies hacia atrás, ya, hacia la escala. claro. Y se para en la punta de la escala con los pies y pega un saltito y se baja al otro peldaño, Ah, danzando. mire qué bonito, Mira, bien. Y empezó a bajar la escala danzando y bajó hasta abajo, Mire, hasta el piso. qué bendición. Una maravilla, una bendición tremenda Claro. que ahí en esa noche. Y resulta que la gente, la población, al ver la Salagarda, vio que el teatro se estaba incendiando. La gente que estaba afuera. La Los gente vecinos. gentil de afuera Ya, vio que salía llamas por los aleros del teatro ya. y llamaron a la policía, Había una llamaron a los disponible. carabineros y llegaron los carabineros ahí Ya, a ver el incendio, claro. porque la gente, eso fue lo que le dijeron a los carabineros, que el teatro se estaba incendiando y estaba lleno de gente adentro. Y claro, todos danzando y llega después la policía ahí y los hermanos hablándole a la policía y todos hablando en lengua, en otro idioma. Claro.
los carabineros no entendían ni una cosa. Y entraron los carabineros adentro y vieron que no hay incendio. Claro, No hay incendio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sargento que iba a cargo? ya, Citó al pastor al otro día para que fuera a presentarse a la comisaría. ya, Claro, así que, pero los carabineros vieron todo que no pasaba nada de incendio de lo que le habían dicho a ellos. Y entonces ya, bueno, todos clamando al Señor nomás ahí, y después el pastor al otro día va a la comisaría, ya, y está el capitán ahí, y le dice, le pregunta quién es, y él le dice, y le dice que lo citaron a él para la comisaría, porque él le explicó ahí, el pastor le explicó que él era pastor, claro, y ahí invitado a esos hermanos de allá de Viña del Mar, ya, y bueno, y la presencia del Señor se hizo sentir, y resulta que el Señor se glorificó, y bueno, y la gente de afuera vio que se está incendiando el teatro, pero no hay incendio nada, pues, claro, solamente un incendio espiritual. claro. Amén. Claro, le dijo el pastor Al al, capitán, al jefe ahí, pues, claro, el al comisario. capitán. Ya, Llegó el capitán, después el pastor nos cuenta a nosotros, claro, y se paró el capitán, retiró la silla, se paró, le dijo, párese, pastor. ya. Y se paró el pastor y le dio un abrazo y le dijo, yo soy de los mismos, le dijo. Qué bonito, Oiga, una tremenda bendición. qué bonito. Entonces, qué lindo, tenían que haberme invitado a mí también, pues dijo, de haber participado de esa bendición. Esa bendición. Entonces, nosotros tuvimos cosas muy, muy grandes espiritualmente, gracias a la misericordia de nuestro buen Dios. Amén. Muy especial. Vivencias con el Señor muy grandes. Exactamente. Así que, bueno, y después el año 72, Sí. los ciclistas nos fuimos a Payaco. Es una historia que formé parte yo ahí porque también, bueno, yo le iba a decir que aparte de hermanos que salieron de esa generación de la iglesia de Viña del Mar, salieron hermanas. Su esposa Claro, es una de sí. ellas, mi mamá Luisa es una de ellas también, ¿no es cierto? Es la primera que salió. Así que somos parte de la historia, conocemos en parte esa historia, y muy bien me acuerdo cuando ustedes llegaron a Payaco también. Claro, usted era un niño, ¿o no? Yo me acuerdo de usted. 12 años, sí. Un 12 gordito años. chico. Sí. Y estaba desesperado por salir con nosotros a las conferencias como ciclista. Es parte Pero de- ahí le dijeron algo a usted. Tenemos la plata, dijo, pero para la matrícula del colegio, le dijeron. Sí, Y si usted va, no podemos matricularlo para el colegio. claro, Así que elija usted, pues. No lo podemos dejar ir. claro. Y no pudo, porque usted quería venirse en bicicleta con nosotros. Claro, y después entendí que con los años, cuando ya el Señor me permitió poder hacer el viaje, yo dije, bueno, tuvo buena esa decisión de mis padres de no dejarme venir en esa época, porque obviamente iba a ser muy, muy sacrificado para mí a esa edad. Después, bueno, el Señor permitió ya mayor poder hacerlo. Pastor, y esa experiencia en esa ocasión ustedes se fueron al sur y se vinieron desde allá hacia la conferencia, ¿verdad? Exactamente, nos fuimos en tren nosotros, ¿Ya? nos embarcamos en tren ahí en Santiago y llegamos a Payaco allá. Ya. Y de ahí nos bajamos ahí en Payaco y de ahí nos vinimos con los ciclistas. El otro día nos vinimos hacia la conferencia de Hualqui, Igual que, así es. el Hualqui en 1972. Ya. Qué bonito.
¿Y qué otro viaje usted pudo hacer con los ciclistas, pastor? Oiga, mi pastor, Cuénteme, dígame. resulta que ahí en Payaco, ¿Ya? ahí yo supe que, porque yo tuve un sueño ¿Ya? y resulta que su papá, ¿Ya? el pastor Jacob Alvarado, Sí, empezó a contarnos a nosotros cómo lo había llamado el Señor a él al ministerio. sí, Y así como lo soñó, así mismo fue todo. así es. Y nos contó el pastor ahí a nosotros. Claro. Y en ese momento yo me recuerdo que yo también había tenido un sueño, po. Ah, sí, sí. Claro, ahí me despertó la curiosidad como el Señor había llamado a su papá. Claro. Y yo le dije, pastor, ¿sabes? Yo también tuve un sueño. Y tuve un sueño con una hermana Ya, de la misma iglesia. ya, Y le empecé a contar el sueño todo. claro. Y ¿sabe lo que me dijo su papá? Ya. ¿Y usted ha orado por ese sueño? Oh, No, le dije, para mí era un sueño nomás. claro. Y resulta que cuando yo soñé eso, ya como 7, 8 meses dentro del Evangelio. Ya, Así que yo no entendía nada. claro. Y resulta que el sueño era de que cada iglesia mandaba 2 personas a una conferencia. El sueño mío, estoy contándolo. Claro, perfecto. Y el pastor Lino Ormachea me mandaba a mí y mandaba a quien es mi esposo hoy día. Ya, En ese tiempo recién llegado a la iglesia, así que Claro. uno no entendía no había ninguna. ni una cosa. Claro, por supuesto. Y claro, y yo le cuento a su papá Ya, el sueño, pues. claro. Y resulta que le cuento que voy por una loma, porque yo iba a esa conferencia con ella, iba caminando por una lomita, por un caminito, y a la orilla del camino hay una mata de bordo, de renuevo de bordo. Ya, Y resulta que en un renuevo arriba había una corniz. ¿Usted la ubica esa? sí, un pajarito de esos que Sí, salen un volando pajarito, así. una corniz. Ya, Y resulta que la veo y no se arranca, y yo las conozco como son, pues, son muy activas. Lo claro, ven a salen uno y volando así como de se repente. desaparecen al tiro. Claro, asustan. Y esta no se fue, Ya, y se quedó ahí en la rama. Y dije, esta debe ser criada en casa. Por eso es tan mansita. claro. Y resulta que voy y tomo la rama porque no la alcanzaba, tomo la rama y la doblo Ya, para tomarla, y se suelta ella y se me para en la pera a mí. claro. Y la hermana que viene detrás de mí, al lado, como a 2 metros, hay otra mate renuevo de bordo. Ya, Y hay otra cornija ahí, pues. ya, Y la hermana hace lo mismo, va, toma la rama y se suelta la cornija y también se le para en la pera a ella. ya, Soltamos las ramas y las cornices nos toman y nos elevan ya, como 200 metros hacia arriba. ya. Oiga, y el airecito, cómo nos echaba el aire con sus alas, nos echaban aire en la cara. Ya, Y nos toman de esa lomita y nos llevan y nos dejan en el valle, porque la conferencia era en un valle. ya, Ahí en Álamo, a la entrada de ese valle. Y resulta que así fue, pues, ese valle era Coelemu, el Valle Litata, eso, ¿no es cierto? sí, de Litata, sí. Ya, ya, Pastor, pasaron 30 años ya. y se cumplió eso, Uy, qué bendición. tal como sucedió.
ahí en Coelemos, nosotros, el año 1999, nosotros fuimos nombrados pastores ahí en Coelemos, en la conferencia de Coelemos. Pero sucedió tal, y la entrada de la ciudad era tal como el Señor me la había mostrado. Idéntica, 30 años atrás. Claro. En esa parte coincide, pastor, bueno, yo conozco el testimonio de mi padre cuando el Señor lo llevó al ministerio, ¿no es cierto? Y él vio a dónde iba a llegar. En eso coincide con lo suyo, que ustedes también vio esa parte donde iban a ser llamados al ministerio. Al llamado al ministerio. Y hay otra cosa más ahí, mi pastor, dentro de mi llamado. Sí. Imagínense cuando nosotros fuimos nombrados pastores para Quirihue, ¿Ya? y nos llevan a la iglesia, después que terminó la conferencia, el obispo nos trajo y fuimos a la iglesia. ¿Ya? Y veo el nombre de la calle, Los Bordos 1065. Oh, mire, que se comprobaba más aún lo que usted había... Todo se confirmaba, todo lo que el Señor a mí me había mostrado 30 años antes. Ya. Pero usted después que comentó el sueño allá, bueno, volviendo un poco a lo que conversó usted en Payaco con mi padre, ¿Ya? empezó a orar por eso, porque el pastor, o sea, mi papá le dijo, ¿oró por eso? ¿Oró usted después por eso? No, yo le dije, no, ¿usted ha orado por eso? No, le dije, ni una cosa, nada. Ya, Y ahí me mandó a orar su papá. ya, Hijo, me dijo, eso es de Dios, me dijo, y usted tiene que orar al Señor. ya. Y me dijo, y esa hermana que va con usted, esa va a ser su esposa, me dijo. No, le dije yo, no, pastor, no, ¿cómo hacer eso? No, ella tiene educación, tiene trabajo, ella es enfermera, no, yo soy un patipelado nomás, soy un ojetú nomás, pues, me crié con ojotas nomás y no puede ser, pastor. ¿Sabe, pastor? Uno muchas veces se menoscaba a sí mismo, Sí. pero no reconoce la mano divina del Señor, lo que Él puede hacer. Amén. Y yo en ese tiempo era tartamudo. Ya. Y dije, ¿y qué? La hermana se va a fijar en mí. ¿A dónde? ¿Cuándo? No puede ser. Claro. Entonces, pero el tiempo dio la razón. Así es. Entonces, y porque su papá me mandó a orar. Ya. Me dijo, eso es de Dios, usted tiene que orar. Claro. Esa va a ser su compañera, esa va a ser su esposa. Ya. Y si él me mandó a orar, hay que obedecer nomás, pues. Claro. Pastor, tengo entendido que en ese intertanto, bueno, usted me dice que pasaron 30 años en ese periodo, usted también estuvo en un tiempo, unos años me parece, en Punta Arenas. ¿Cómo fue esa experiencia en Punta Arenas? Yo recuerdo de haber visto ciclistas de Punta Arenas y que fueron movidos por la presencia suya en ese lugar. ¿Cómo fue ese tiempo en Punta Arenas en que usted tuvo la oportunidad de participar allá también? Fue una linda experiencia, muy bonita, y realmente cuando nosotros llegamos a Punta Arenas, los hermanos allá se entusiasmaron al tiro y conversaron con el pastor al tiro, los hermanos, Yeah. y le dijeron que les diera permiso para formar el grupo de ciclistas allá en Punta Arenas. Claro. Y bueno, ya lo tenían hablado entre ellos cuando nosotros llegamos. Yeah. Yo no iba con la intención a formar grupo de ciclistas ya, ni ninguna cosa. Claro. Pero un día el pastor me llama y me dice, hermano Vázquez, me dice, acá al saber los ciclistas que venía usted, como usted entiende lo que es ciclista, entiende lo que es eso, los hermanos me han pedido, dijo, Yeah. que formemos el grupo de ciclistas y yo creo que usted es la persona indicada para que formemos el grupo de ciclistas. Yeah. Qué bonito.
¿qué le parece? Me dijo, bien, pues le dije yo, lo formamos nomás, pues. Ya. Y empezamos ahí a conversar con el pastor. Me dijo, hermano, me dijo, usted tiene todo, cuando reunió a todos los hermanos que querían ser ciclistas, los reunió a todos y les dijo, hermano, aquí tenemos al hermano Vázquez, lo que ustedes me han pedido, que quieren ser ciclistas, quieren formar el grupo el ciclista, y aquí está la persona indicada. Ya. Yo no entiendo nada de ciclista, no sé ni andar en bicicleta, Ya. dijo el pastor. Así que lo que el hermano Vázquez diga, eso hay que hacer. Ya. Y bueno, y me dio toda la libertad para hacerlo. Qué bonito. Y sí que reunían todos los que querían ser ciclistas, y yo les decía, bueno, ¿quieren ser ciclistas? ¿Quién tiene bicicleta? Parece que era uno que tenía o dos que tenían bicicleta. Yo les dije, no vamos a formar el grupo ciclista hasta que no vean las bicicletas, Claro. porque no sacamos nada con juntar gente aquí, le dije yo, y sin ciclistas, porque cuando tengan la bicicleta, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a predicar el evangelio allá a las poblaciones. Exacto. Y así fue, pues sí que los hermanos no se demoraron nada en tener bicicleta. Jefe, ya tengo bicicleta. Ya compraron bicicleta, iban a la casa a mostrarme la que tenían bicicleta. Y así formamos el grupo ciclista, y el 1992, tocó la conferencia en Curacaví. Sí. Y nosotros nos vinimos en avión hasta Puerto Montt, Ya. y de Puerto Montt nos vinimos en bus hasta Chillán. Ya. Y aquí en Chillán nos bajamos y nos vinimos con todo el grupo del sur hacia la conferencia de Curacaví. Qué- Acá los del norte acostumbrados al calor, y los de allá, oigan, sufrieron mucho. mucho, demasiado. Si allá no hace calor, allá no hay calor, pues Claro. no se conoce. Ya. Pero la sufrieron. Pero la experiencia para ellos, Imborrable. no imborrable, espectacular, pues espectacular. Así que esta fue la experiencia que tuvimos con el viaje a Punta Arenas, que el Señor nos envió por 5 años, estuvimos allá. 5 años. Ustedes estaban en 5 Punta Arenas años. cuando fueron llamados al ministerio, ¿verdad? O ya se habían... No, el pastor de Punta Arenas quería mandarme pastor a Puerto Natales. Ah, más al sur todavía. No, más al norte. Ah, más al norte. Ah, ya, perdón. Está a 250 kilómetros hacia el norte de Punta Arenas. Ya, perfecto. Y no, le dije yo no voy para allá, no, yo no quiero ser pastor. Sí, yo no quería ser pastor. Se había olvidado del Sí, bueno. Y le dije al pastor, ¿sabe, pastor? Las cosas tienen que ser del Señor. Claro, Si el Señor me manda, ni un problema. ya, Pero hasta aquí no tengo nada. Amén, me dijo. ya. Me dijo el pastor, se tranquilizó el pastor, porque allá habían unos hermanos que habían sido de la iglesia evangélica pentecostal Ya. y lo conocían a él y le pidieron que mandara un pastor para allá. Ah, Y el pastor Sorzona no halló mejor que mandarme a mí, pues. sí. Al más obediente mandó. Pero después el Señor lo tomó también y lo llevó. No, donde quería. igual, pues claro. Es que el plan del Señor era otro. Así es. Sí. Claro, si no es cuando a uno le gusta o cuando uno quiere. Claro. Es cuando el Señor quiere y para donde el Señor quiere. Amén. Así es. Ahí está la cosa. Entonces, para mí fue algo tremendo, hermano. Me sucedió algo tremendo. Ojalá muy en especial los jóvenes puedan escuchar este testimonio. Fue el momento que tuve que hablarle a quien es mi esposa hoy día. Ahí
esa parte es bien interesante conocerla. Claro, claro, muy interesante para el pueblo de Dios y para los hombres de Dios. Amén. Yo realmente, como les decía, uno se menoscaba a sí mismo por la condición de vida que yo tenía. Nosotros fuimos 14 hermanos, Sí. entonces la pobreza fue grande, la pasamos, pero cuando llegamos al Señor, la cosa fue otra vida, cambió la vida de nosotros y muy distinto, y realmente cuando su papá me mandó a orar por la hermana que iba conmigo, supuestamente iba a ser mi esposa, según él, pero yo decía que no, porque cómo iba a hacer algo imposible para mí, po. Claro. Entonces, pero tampoco yo entendía que esto era de Dios también, po. Por supuesto. Esa parte no la entendía yo. Pero el pastor sí que la entendió, po. Él entendió todo su papá, po. Y resulta que empecé a orar al Señor. Pues si tu papá me mandó a orar, tiene que orar mejor, tiene que clamar al Señor, Claro. tiene que tener luz del Señor, me decía. Yeah. No, y de mejor me mandó ahí un recomendado. Y resulta que empezamos a orar y le dije, Señor, si esto es tuyo, muéstrame, Señor, que ella es mi esposa. Y me mostró el Señor, pues. También. Y claro, me mostró el Señor. Y dije yo, no puede ser, no iba a ser. Incrédulo total, pues. Y empecé a orar, seguí orando. Y le dije, Señor, muéstramelo otra vez. Y me la volvió a mostrar. Dije yo. Esto es de Dios, dije yo. Y me puse nervioso. Me preocupé. Ya, Señor, le dije yo. Esto es tuyo. Yo sé que es suyo, Señor, y yo sé que usted hace las cosas. Pero le voy a pedir por última vez que me la muestre de nuevo. Que me revele, Señor, la verdad. Y empecé a orar. Y una noche me muestra el Señor que estoy vestido de novio y estoy orando en el altar, en la iglesia. Estoy orando ahí, clamando al Señor, y estaba solo, y siento que se abren las puertas, y siento que viene entrando alguien despacito por la iglesia hacia adentro. Y resulta que estoy orando, y este personaje se hinca a mi lado a orar. Y yo con mis manos puestas en la frente, orando, clamando al Señor ahí, y levanto el brazo y miro para abajo para ver quién era. Claro. Y veo un traje blanco. Yeah. Y lo miro para atrás y un traje blanco de novia. Yeah. Y le miro el rostro. Claro. Y era ella que había llegado ahí a mi lado. O sea que ratificaba absolutamente que era ella la... Totalmente, no tenía ninguna duda. Y ahora los nervios. Sí. ¿Cómo decirle? ¿Cómo hablar con la hermana? ¿Cómo hablar con ella? ¿Y qué explicación le voy a dar? Y todo eso. Yeah. Señor, voy a orar 3 meses más. Yeah. Oré 3 meses más. Le dije, Señor, ahora voy a ir donde mi pastor a hablar con él.
a Ya. contarle todo lo que usted me ha mostrado, se lo voy a ir a contar a él, no a ella. Ya, Yo nunca le dije nada a ella, nada. ya, De todo lo que yo sabía, nunca le dije nada a ella. claro. Pero usted en la reunión la Y veía, todo lo demás, y seguía no, si, manteniendo. si compartíamos los cultos, todo, sí, pues sí, y éramos amigos dentro de la iglesia, Claro, muy respetuoso ella conmigo, yo con ella. E incluso hay hermanas que tenían hijas y me las estaban cuidando para el hermano Vázquez. ya, Hay en otros interesados, ya. pero cuando las cosas son de Dios, son Absolutamente, diferentes. absolutamente. Claro, entonces oré 3 meses más y fui a orar, a conversar con el pastor, no con ella, Ya, con el pastor Lino. sí, Y conversé con él y le expliqué todo. Tal como le estoy diciendo a usted ahora, se lo comenté todo y se lo expliqué todo. ya, La respuesta me dijo, la fruta se cae por su propio peso, me dijo. ya. Le ratificó absolutamente. Claro, claro que sí. Pues. Si eso era de Dios, así iba a ser. Así que, y me dijo el pastor, ¿y ella qué dice? Me preguntó el pastor. Ah, ya, No sé, le dije yo, ella no sabe nada de esto. Y usted no le ha dicho nada, no ha conversado nada esto con ella. Pastor, el único que sabe de esto es usted ahora. ya, Usted y el Señor son los únicos que saben de esto. Nadie más. Me venía a la cabeza como diciendo, bien. Me dijo, ¿le habla usted o le hablo yo? ya, Me dice el pastor. claro, Entonces, para no hacerlo ir a Concón, como ella trabajaba, le dije yo mismo, le digo, pastor, ya, si usted me autoriza, yo le digo, sí, me converse con ella, dígale claro, lo que ha conversado conmigo, dígale, y después me trae la respuesta. Muy bien, pastor. Así que nos dimos la mano, me fui yo para Concón, y ahora, ¿cómo decirle a ella? Oh? el momento ahí. muy Claro, preciso. hasta que llegó el día, el momento, y la cité un día para la playa, Ya, me recuerdo, arriba mire, oiga, no, si después las cosas, después uno despierta, y nos sentamos arriba una roca a conversar. ya, Y bueno, conversamos y llegamos al acuerdo. ya, Que así era y así iba a ser, y eso pasó y así nos casamos. Hoy día no pasa eso. es distinto. Lamentablemente se mira por otra forma, por otra parte, y no se mira mirando al Señor. Ojalá esto lo escuchen los jóvenes y miren al Señor por sobre todas las cosas. Si quieren casarse, el Señor les tiene esposa. Él le tiene. Sí, Y cuando Dios da no bueno, muy bueno, muy bueno. Lo sí, ratificamos, muy pastor. bueno. Tenemos la Y misma van a ser- visión. Y van a ser muy felices. Así es, así es. Entonces va a ser una tremenda bendición para aquellos que obedecen, Eso. escuchan la voz de Dios, escuchan el consejo del Señor. El Señor me está usando a mí de darle este testimonio para muchos jóvenes. Ojalá les sirva y van a ser muy bendecidos de parte del Señor. Gracias a la bondad, a la misericordia de nuestro buen Dios. Un gusto grande de haber conversado con ustedes. Amén. Realmente una bendición para mí también. Claro que
Gracias, pastor, por este tiempo que nos ha brindado. Y finalmente, al concluir, nos gustaría que usted, aparte del consejo que nos acaba de entregar, sobre todo para aquellos que están en esa etapa de buscar, ¿no es cierto?, su futuro como matrimonio, esposa o esposo, un consejo también o un saludo para la Iglesia de Santiago. Nos gustaría, pastor, que usted, antes de terminar esta conversación, que nos diera usted un saludo para la Iglesia y un consejo también, si usted lo estima conveniente. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. Y bueno, para la iglesia que son la Iglesia de Santiago, hay muchos que me conocen también ahí. Creo que hay conocidos también ahí. Y bueno, el Señor les bendiga a todos. Y bueno, realmente un cariño grande para ustedes. Y bueno, algún día el Señor me puede dar la oportunidad para visitarle cuando pase todo este asunto, y el Señor me pueda dar la oportunidad también de conocerle personalmente a todos, y realmente un cariño grande para toda la iglesia, para toda la congregación. A mi pastor Jacob Alvarado, como lo conozco de muy niño, y gracias al Señor siempre recibo buenos ejemplos y buen testimonio de él. Así que el Señor lo ayude, lo cuide, y ahora dentro de este ministerio creo que el Señor le va a dar la gracia para guiar y conducir esta obra del Señor. El Señor les bendiga, un cariño grande para todos mis hermanos, para mis hermanas. Disfruto cuando la Iglesia de Santiago lo escucho cantan maravilloso. Gracias al Señor, que el Señor los ha bendecido también. Y sea el Señor con ustedes. Un abrazo grande a la distancia a su esposa, Pastor Jacob, un cariño grande a sus hijos también. Realmente es una tremenda bendición para mí de poder tener este comentario y esta forma de poder comunicarlo. Así que le agradezco bastante, mi pastor, esta gran oportunidad que me ha permitido de poder acercarme a su congregación, y ojalá sean muy fieles el pueblo de Dios, muy en especial los jóvenes solteros, las señoritas solteras. Miran al Señor, clamen al Señor. La hermana necesita marido, pídaselo al Señor. El hermano necesita esposa, pídaselo al Señor, y el Señor le va a dar bueno. No le va a dar mediocre, no, le va a dar una buena hermana, un buen hermano. Así que este consejo sea para todos mis hermanos, y ojalá escuche, me digan, pastor, se casó un hermano con una hermana, pero hoy día son tan felices en el Señor. Eso me llena de alegría, porque hasta aquí yo he sido muy feliz, gracias a la bondad y a la misericordia del Señor. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. Amén. Bien, pues una vez más agradecemos a nuestro pastor, ¿no es cierto?, este tiempo que nos ha concedido, a su esposa también, que nos ha hecho el enlace para poder conversar. Nuestro aprecio, Pastor Vázquez, por usted, por su esposa, por su familia, por la iglesia allí en Quirihue, ¿no es cierto?, que el Señor le esté bendiciendo, y muy contento de haber conversado este día con usted. Solamente decirle que el Señor le bendiga y le acompañe, ¿no es cierto?, le siga brindando su gracia bendita en el ministerio que usted está cumpliendo allí en esa iglesia. Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, mi pastor, cariño para todos. Amén. Nosotros nos despedimos por este segmento, esta conversación, y continuamos con nuestro culto dominical.
Sea bendiciendo el Señor a nuestro pastor Eduardo Vázquez y también a la familia Gutiérrez Fernández. Continuando con la reunión, dejaremos a nuestro pastor Jacob Alvarado por la palabra del Señor. Es el momento de la palabra del Señor y para nosotros es una bendición el poder tener la oportunidad de ser parte del culto dominical y poder estar a cargo, ¿no es cierto?, en esta hora de la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Esperamos que en su gracia bendita nuestro Dios sea fortaleciendo nuestras vidas a través de ella, ¿no es cierto?, y la enseñanza, la instrucción que podamos recibir sea de mucha bendición para todos nosotros. Leeremos en esta hora la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 16, verso 11. Salmo, capítulo 16, verso 11, y damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oramos un momento para encomendar este mensaje en las manos de nuestro Dios para que sea de bendición para nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, en esta hora le damos gracias por esta oportunidad que nos concede de poder estar compartiendo, Dios eterno de la gloria, la lectura ya, y ahora pasaremos a la exhortación del mensaje para esta hora. Esperamos que en su gracia bendita, Señor amado, sea una palabra sazonada con esa virtud de lo alto, sazone mis labios, Señor amado, provea a través de ellos un mensaje especial a aquel que lo necesita en esta hora, Señor amado, y entendemos, Padre Santo, que en su gracia bendita, en su misericordia, usted nos puede ayudar y usted nos pueda sustentar. Entiendo y comprendo, Señor amado, que en usted siempre vamos a encontrar la respuesta y a través de su palabra también vamos a encontrar respuesta, fortaleza, ánimo, instrucción, corrección tal vez, pero ciertamente entendemos, Padre amado, que usted es el que provee hacia nuestras vidas una especial bendición. Todo le encomendamos, Señor amado, este tiempo en sus manos y le pedimos esa bendición de lo alto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, la palabra del Señor en esta hora nos habla de un concepto bien especial de la senda de la vida. Podríamos nosotros señalar inmediatamente, al hablar de senda, de un camino, de una dirección, de conducirse a algún lugar. Viene a mi memoria en este instante, algunos años atrás, cuando el Señor en su misericordia nos permitió realizar varios viajes de ciclistas. Y en una oportunidad veníamos a una conferencia hace varios años atrás a la localidad de Perales. En aquel tiempo, en aquel lugar, ¿no es cierto?, estaba nuestro pastor Villota presidiendo en aquel lugar. Y nosotros veníamos, en el caso mío yo venía del sur y los ciclistas convergimos teníamos que reunirnos en Coelemu, que es el lugar, digamos así, de conducción o de ida hacia lo que es Perales, que hasta el día de hoy existe, por cierto. Y a nosotros se nos planteaban diferentes opciones para el camino donde teníamos que pasar. Algunos eran por Chillán, otros un poquito más al norte y después volver, pasar cerca de Quirihue, me parece. Y había un camino que para nosotros los del sur, en aquellos años, era desconocido, que era entrando un poquito por allí por Cabrero, ¿no es cierto?, me parece mucho, si no me equivoco, o Bulnes, perdón, por Bulnes, y después avanzábamos un poco hacia la costa y de ahí nos internábamos hacia el norte y ese camino nos conducía hasta Coelemu. La verdad que el grupo que veníamos éramos varios ciclistas. Los jefes empezaron a preguntar, hermano, ¿quién conoce cuál es la ruta que se nos indicó seguir? Y en aquel tiempo, hemos de entender, estoy hablando de la época de los años 80, ¿no es cierto?, si no me equivoco, 85, 86, para no mentir, no teníamos la tecnología en aquel tiempo de lo que se ocupa ahora. ¿Ah? En nuestros teléfonos y todo lo demás tenemos nosotros y podemos ir a muchos lugares, aunque a veces esa tecnología también falla y nos lleva a lugares impensados o nos conduce hacia otros lugares. Pero en aquella ocasión veníamos nosotros y a lo más que teníamos era una ruta caminera de una conocida marca de bencinera que la traíamos y no recuerdo qué pasó con ella, que al final se nos extravió. Por lo tanto, llegamos hasta el cruce que se nos indicó, el camino hacia el norte, ¿no es cierto? Salimos de Los Ángeles y teníamos que ahí doblar, ¿no es cierto?, hacia la costa y avanzar unos pocos kilómetros y de ahí introducirnos hacia
el norte, ¿no es cierto? Y que ese camino nos iba a llevar a Coelemo. Los hermanos, ¿no es cierto?, dijeron, bueno, vamos y vamos a consultar. Llegamos hasta el cruce y a una persona le dijo, este camino llega, finalmente sale allá a Coelemo, que era varios kilómetros. La persona que nos dijo, la verdad es que no sé, pero creo que sí. Bueno, el hermano encargado dijo, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude para poder tomar esta senda, este camino. Y la verdad es que el camino no era muy bueno en aquellos años, tuvimos bastantes complicaciones, muchas panas, pero el resultado era que teníamos que llegar a Coelemo, porque ese día teníamos que juntarnos todos los ciclistas, tanto de la zona norte, centro y nosotros del sur, juntarnos en aquel lugar para al día siguiente dirigirnos todos juntos a Perales a la conferencia. Fue así como en algunos instantes, en algunos lugares, este camino pasaba entre medio de árboles, de muchos árboles, plantaciones de árboles, de pino, de eucalipto. En la noche al final nos encontró, en la tarde nos encontró y no teníamos nosotros ninguna indicación hacia dónde íbamos, pero sabíamos que esa era la senda, sabíamos que ese era el camino, porque después más adelante nos encontramos con otras personas y nos dijeron, sí, sigan nomás hacia allá y van a llegar finalmente a Coelemo. Avanzamos, como no conocíamos, ciertamente, seguimos andando en nuestras bicicletas hasta que de pronto empezamos a ver una luz a lo lejos, 2 luces y más luces, y dijimos ya, esta tiene que ser Coelemo. Y finalmente, claro, llegamos hasta aquel lugar. Ahora, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque la palabra del Señor en esta hora nos habla de la senda, ciertamente el camino a seguir. Nosotros en nuestra vida estamos siempre buscando orientación. Desde pequeño quizás nos apoyamos en nuestros padres para que ellos nos conduzcan, ¿no es cierto?, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pero de pronto llegamos a una edad en que tenemos que decidir nuestro camino, decidir nuestro hacer. Y es, por cierto, ¿no es cierto?, algo normal, que se estudia, se prepara uno, dice, para el futuro, para la vida, pero hay una senda que seguir. En ese intertanto, en algunos más jóvenes, otros más ancianos, ¿no es cierto?, Dios aparece a nuestra vida. Dios coloca de su gracia en nuestra vida y nos hace conducirnos por una senda. Y esta senda tiene un lugar definido, tiene un lugar en el cual vamos a llegar todos nosotros. Pero mientras tanto, a lo mejor vamos a pasar, como les contaba yo, el testimonio de ese viaje de ciclista que tuvimos, que pasábamos entre plantaciones de pino y no se veía mucho, no se veía nada prácticamente. Y así es nuestro hacer, así es nuestro andar en la senda que Dios nos ha trazado a nosotros para buscar de su gracia bendita. Ahora, en ese sentido, nuestra mirada, nuestro pensamiento debe estar en el final, en la llegada, donde vamos a concluir ese caminar. Pero para hacerlo tenemos que ir teniendo, ¿no es cierto?, la oportunidad de ir recibiendo de parte de Dios en nuestra vida la orientación a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que buscar. Pues verdaderamente cuando nosotros nos desviamos de esa realidad, y quisiera citar Job 22, verso 15, dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? La palabra del Señor, en muchos sentidos, siempre nos va a estar instruyendo, siempre nos va a estar hablando. Y al hablarnos, de senda, ciertamente nos va a hablar de camino. En esa realidad, nosotros tenemos que vivir en un concepto propio, real, de vivir en el camino que la palabra de Dios nos enseña, que el Santo Espíritu del Señor nos instruye. Por eso es que ciertamente hay algunos versos que nos van dando clara realidad de esto. Y nosotros, por ejemplo, podemos citar aquel verso que dice, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora podemos hablar del niño humano, material, ¿no es cierto?, en nuestros hijos. Pero también en la parte espiritual muchas veces somos niños o cuando llegamos al Señor somos pequeños, somos guaguas espirituales y vamos creciendo. Entonces cuando necesitamos la instrucción espiritual es la que tenemos que apercibirnos. ¿Para qué? Para que en el conducir nuestro no nos apartemos de esta senda tan especial que es seguir el camino que Cristo nos trazó.
Y ciertamente, a la luz de la palabra del Señor, nuestro andar debe estar ligado a Él. La instrucción que usted reciba, el concepto o el consejo que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros, permanentemente nos va a dar orientaciones. Si nosotros queremos volver atrás, seguir el camino de los perversos, como nos dice el verso que leí ahí en Job, ¿no es cierto?, ciertamente lo va a conducir, y lo reitero para que usted vea que ciertamente hay una realidad bien conceptualmente difícil. Mire, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? Tuvieron la oportunidad ellos, pero no quisieron obedecer a la instrucción que se les fue dada y se pervirtieron en sus caminos, en sus propios pensamientos, se apartaron de la senda correcta y buscaron aquello que a lo mejor les daba una oportunidad para alcanzar algo que ellos querían, pero finalmente su senda estaba desviada. Y en este tiempo, y en esta actualidad, nosotros muchas veces estamos influenciados por muchas cosas, y que muchas veces nos instan y nos dicen, no, si aquello no es para tanto, aquello no es el concepto de lo que Dios quiere. Te ofrecemos, o mira, hazlo así de esta manera porque así será mejor. Pero la palabra de Dios me instruye a que yo tengo que buscar de la gracia bendita de Dios en mi vida para poder alcanzar plenamente en mi ser una realidad cierta de que estoy bien haciendo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos 1:3, la instrucción tan precisa que tenía allí, ¿no es cierto?, en el comienzo de la predicación de Juan el Bautista. Él fue llamado ya a poder corregir la senda. Mire lo que nos dice el verso 3 de Marcos 1. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Él venía a preparar el camino de aquel que vino a mostrarnos y a decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y avanza el verso, ¿no es cierto? Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en ese caminar, y ahí vamos tomando nosotros un aspecto fundamental. ¿Queremos alcanzar la verdad? Acerquémonos al camino, mantengamos nuestra senda. Yo soy el camino, la verdad. Y ciertamente, si yo permanecemos en el camino que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, a través de la obra que hizo el Espíritu Santo de Dios en su vida, que ha hecho esa obra especial en mi vida, a través de aquello nosotros mantendremos un hacer, mantendremos un buscar, iremos por el camino que nos corresponde como hijos de Dios, no nos apartaremos. Y ciertamente, así como el ejemplo que yo les contaba, el testimonio que yo les contaba, finalmente llegamos a esa ciudad, ¿no es cierto?, donde teníamos que llegar. Ahora, espiritualmente hablando, vamos en ese caminar, en esa senda en el cual estamos esperando nosotros un día llegar a esa hermosa bendición y a esa gran bendición maravillosa de todos aquellos los que sean fieles, ¿no es cierto?, o que seamos fieles, que alcancemos esta especial bendición. Quisiera también tomar Hebreos 12, verso 13, para decir lo siguiente: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué especial invitación a poder nosotros tener en nuestra vida siempre el propósito de mantenernos en el caminar del Señor. Que hay muchas cosas que nos van a influenciar, que hay muchas cosas que nos van a decir, que alguien se va a acercar y decir, no, decir, oye, mira, esto es así o es acá. Siempre lo decimos y lo reiteramos. Cuando usted tenga este concepto o se le diga esas cosas, usted provéase de la palabra del Señor. Diga, Señor, su palabra me dice esto, ¿está bien? ¿Está correcto esto o no? Y es la oportunidad que usted lo puede hacer. Cada día tenemos la ocasión nosotros de escudriñar la palabra del Señor. Por eso es que ciertamente dentro de la Biblia, ¿no es cierto?, hay mucha instrucción en escudriñar la Escritura. No nos basemos solamente en los conceptos de aquel que nos quiera decir, mira, haz esto otro. No, si mira, hazlo así, es más fácil, es más bonito, es mejor, es más permisivo. Pero la instrucción de la palabra de Dios es clara. Y recuérdese usted que todas las cosas van a pasar. ¿Cuántos hombres han habido que han tenido muchas ideologías, que han tenido muchos conceptos de hombre, humano, pero se han perdido en el tiempo? Pero la palabra de Dios ha permanecido. La predicación del Evangelio se mantiene como una realidad cierta. Si bien es cierto, es probable que dentro de la audiencia haya más de alguien que diga, no, sabe, yo el concepto que ustedes tienen de Evangelio, bueno,
es una realidad, ¿no es cierto?, y es discutible. Hoy, en este tiempo, para la gente, para todo es discutible. Que si esto, que lo otro, si eres trinitario, no eres trinitario, pero hay aspectos fundamentales que a nosotros nos dan la claridad. Efectivamente, si usted escudriña la palabra de Dios, va a ir comprendiendo. Si usted busca en la palabra de Dios, va a ir entendiendo cuál es el camino que usted debe seguir. ¿Ah? Y ciertamente nosotros vamos a entender cada día también que el trabajo, el esfuerzo suyo y el esfuerzo mío por seguir adelante va a ser un poco más difícil. Claro que sí. Pero si estamos afianzados en Dios, si estamos buscando de su gracia bendita, vamos a lograr y vamos a alcanzar la final meta. Y ese es el propósito que usted tiene que hacer. Así que yo le invito en esta hora a que usted pueda estar buscando de la gracia de Dios permanentemente, acercándose a Dios y pidiéndole a Él que sea proveyendo hacia su vida una especial bendición. Ciertamente nuestro Dios nos da la oportunidad a través de su palabra de mostrarnos la senda de la vida. ¿Cuál es la senda de la vida? No es que yo voy a vivir más años, no, sino que un día alcanzar la gloria eterna. Una vez más, yo le invito a que usted pueda meditar. ¿Cuál es el camino que usted está siguiendo? ¿Cuál es el camino que usted quiere seguir? ¿De su propia opinión? ¿O el concepto del grupo? ¿Sabe? Muchas veces cuando está el grupo, tiene una idea, todos se van con eso. Todas se van con esa idea. Pero nosotros no, tenemos que tener la claridad que es lo que Dios ha puesto en mi corazón, es lo que prevalece. Ciertamente recibimos la enseñanza, recibimos de la palabra del Señor, el Señor nos provee mensajes por diferentes instrumentos, pero lo tomamos y lo recibimos, lo analizamos y vemos que ciertamente es lo que nos conviene. Y en ese sentido y en esa acción usted y yo podremos alcanzar una gran e importante victoria y un día se nos dirá, bien buen siervo y fiel, y recibiremos con la ayuda de Dios nuestro esfuerzo, o recibiremos el resultado de su esfuerzo y de mi esfuerzo para alcanzar la gloria eterna. Así que yo le invito en esta hora a que usted pueda estar buscando permanentemente la gracia de Dios. Pídale al Señor que le oriente. Usted dice, ¿me falta mucho? Claro que sí, a mí también me falta mucho, pero necesitamos ser guiados en la virtud de Dios. Necesitamos tener en nosotros de esa gracia bendita para alcanzar esa final meta. Que nuestro Dios esté colocando de su gracia bendita en esta hora en su vida y a través de esta palabra, ¿no es cierto?, la invitación una vez más a buscar la senda de la vida, porque ciertamente en la presencia de Él hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. ¿Cuándo? ¿Por un tiempo? No, para siempre, dice el verso que hemos leído, ¿no es cierto?, en esta noche y el cual reiteramos en esta hora su lectura. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está la invitación. Busque usted al Señor y alcanzará una importante y especial bendición, no solamente en su vida ahora, sino que en esa vida eterna. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por la especial oportunidad que nos ha brindado, Señor, de poder estar entregando el mensaje de su palabra. Esperamos, Dios eterno, que en su gracia bendita, en su misericordia, usted nos pueda ayudar cada día para ser hacedores de su palabra y estar permanentemente buscando, Señor amado, y mantenernos en la senda. Que nada nos desvíe, sino que mantenernos orientados en alcanzar un día ese maravilloso lugar, la gloria eterna. Padre de la gloria, le damos gracias por esta bendición. Permítame, Dios, que este mensaje sea, Dios mío, fructificando en los corazones, haciendo obra, Señor amado, especial en cada una de las vidas, entendiendo y comprendiendo, mi Rey amado, que solo usted es nuestro fortalecedor. Una vez más, Señor, le pedimos humildemente esa bendición de lo alto hacia nuestras vidas, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ese es el mensaje para el día de hoy.
está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús está aquí. Tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí. Hoy yo clamé, Jesús respondió, y mis pecados y mis tristezas se llevó, y me llenó con su poder, y yo lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí. Damos gracias a Dios por el mensaje entregado. Ahora pasaremos con nuestro pastor Jacob Alvarado con los avisos y las peticiones de oración. Los avisos para esta semana en la iglesia están ligados siempre, nos mantenemos a la actividad desde nuestros hogares a través de Zoom, de YouTube, ¿no es cierto?, también, y de Facebook.
Esperamos que el Señor en su gracia bendita siga ayudando a cada uno de nosotros para poder seguir activando en lo que el Señor nos permite cumplir. Tenemos días lunes, miércoles y viernes a través de IDP Comunicaciones, diferentes reuniones que están a cargo de los distintos grupos. Las Dorcas el día lunes, el día miércoles hay algunas iglesias que están participando y el día viernes también están compartiendo algunos grupos con nosotros. El día sábado, desde las 20 horas en adelante, cada 15 días está Juventud Avanza. El día domingo está en la mañana, ¿no es cierto?, para nosotros como Iglesia de Santiago, la oración dominical de 7 a 8 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos también la escuela dominical y a las 5 de la tarde la reunión general de la Iglesia de Dios Pentecostal a través del canal de YouTube de IDP Comunicaciones. A las 20 horas, nuestro culto dominical como Iglesia de Santiago, al cual le invitamos a ustedes a poder estar en sintonía, ¿no es cierto?, y compartir también la oportunidad de escuchar alabanzas, escuchar algún testimonio de algún pastor, ¿no es cierto?, y muy especialmente la palabra del Señor. Por cierto, el día miércoles, recordarles a todos ustedes, ¿no es cierto?, a que podamos compartir un trabajo espiritual. Yo le invito a que usted pueda estar compartiendo como pueblo de Dios un trabajo espiritual, que es el ayuno. El ayuno en la presencia del Señor, en clamor a la presencia de Dios por todas aquellas cosas que lo están rodeando, ¿no es cierto? Esta situación de pandemia que se acrecienta, en algunos momentos más, menos, pero esperamos que el Señor en su gracia bendita nos ayude para poder cumplir también estos trabajos que son espirituales en sacrificio a la presencia del Señor. Internamente los grupos tienen sus reuniones también, esperamos que el Señor le esté ayudando y le esté bendiciendo. Martes y jueves a través de Zoom, la reunión, ¿no es cierto?, o las reuniones de nuestra iglesia de Santiago, ¿no es cierto?, y compartiendo esa especial bendición cada día. Así que les invitamos a estar permanentemente en sintonía de IDP Comunicaciones durante la semana, y el día domingo a las 20 horas les invitamos a sintonizar o a inscribirse, ¿no es cierto?, a suscribirse al canal de YouTube de IDP Santiago, donde usted puede estar viendo, ¿no es cierto?, todas las semanas participando con nosotros en nuestro culto dominical. Es el momento de las peticiones de oración y esperamos que el Señor en su gracia bendita nos siga ayudando para seguir clamando por los diferentes nombres que tenemos. Son varios, pero ciertamente hay muchos de ellos que gracias al Señor han sido contestadas las peticiones. O en otros casos también vamos a estar orando por algunas familias que están pasando momentos de dolor, de tristeza ante la partida de un ser querido. Tenemos la familia López Riquelme de Los Ángeles, la familia Campos de Linares, la familia Silva Erazo de acá de Santiago, la familia, tenía por aquí el nombre, la familia Cariqueo, ¿no es cierto?, Troncoso, ante la partida de su padre, ¿no es cierto?, y así cuantos otros que han tenido situaciones de fallecimiento de algún familiar. Esperamos que el Señor esté colocando de su gracia bendita en ellos, esté colocando de la paz, el consuelo, ¿no es cierto?, a todos ellos. Seguimos orando por nuestro pastor Juan Carlos Solares de Bolivia, por nuestro pastor Fernando Castañón de Concepción también, clamando a la presencia de Dios por nuestros pastores. Por nuestro hermano Carlos Reyes, también para que el Señor esté ayudando, fortaleciendo su vida, por su esposa la hermana Esther, esperamos que el Señor esté colocando de su gracia bendita. Por nuestro hermano Marcos Ursúa Lara y su esposa la hermana Ruth Urrea Órdenes, para que el Señor sea con ellos también fortaleciendo sus vidas. El matrimonio de Manuel Canipán Calfunao y su esposa la hermana Sonia. Esperamos que el Señor en su gracia bendita sea con ella, dando fuerza, ánimo de lo alto a estos hermanos. Gracias al Señor tenemos que dar porque nuestra hermana Ana Troncoso Orellana ya está bastante mejor, está en su hogar y esperamos que prontamente ya sea dada de alta. Esperamos que el Señor en su gracia bendita sea ayudando a nuestra hermana. Les saludamos desde acá y deseamos que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Adriana Figueroa, también esperamos que el Señor en su misericordia le acompañe, le sea fortaleciendo, dando fuerza, ánimo del cielo también hacia ella. César Rosales, Catalina Ortiz Toledo, Juana Toledo Enríquez, la familia Medina Poza, también ellos han tenido la partida, ¿no es cierto?, de un ser querido. Alexander Márquez, ¿no es cierto?, esperamos que también el Señor esté ayudando a este varón. La vecina de nuestra hermana Erika Arco, la señora Orfilia Mardones Enríquez, también oramos a la presencia del Señor por ella. Daniel Torres Castillo, y esperamos que el Señor sea también fortaleciendo cada una de sus vidas. Matías Leiva Flores, él necesita que Dios sea fortaleciendo su vida, dando gracia, fuerza y ánimo. También por Lorena Flores oramos al Señor. Verónica Fuente Alba,
Patricio también, familiar de ella, y en su misericordia esté fortaleciendo también a estas personas. Marcela Carreños Arcos y también Ailín Carreño Bobadilla, ellas también están en este listado de oración. Así que por ellos y por cuantos más que mantenemos la oración, por ejemplo, por nuestra hermana Elisa López, para que el Señor le esté ayudando, le esté fortaleciendo, por nuestra hermana Gabriela Fuensalida, también por ella y por sus hijos, que el Señor les ayude, les fortalezca aún en medio de la situación que puedan estar viviendo. Así que a la presencia del Señor oramos por estas peticiones, y si usted ahí en su hogar tiene alguna petición que ha surgido en estos días, también le invito a que compartamos esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, cuántas gracias le damos en esta hora por la oportunidad que nos brinda, mi buen Dios, de poder llevar esta oración a su presencia, elevar esta oración a su presencia, Señor amado. Padre bendito, agradecemos este tiempo que usted nos provee de poder quizás dar nombre. Hay muchos más, Señor, pero sabemos que usted conoce la necesidad que hay en cada uno de ellos. Entendemos, Padre Santo, que hay hogares que están de duelo, Señor, están de luto. Usted sea colocando paz, sea colocando tranquilidad. Padre bendito de la gloria, sea usted fortaleciendo sus vidas. Mi Dios eterno, le imploramos de su gracia bendita por cada uno de los que hemos nombrado. Y como Señor amado, lo reiteramos, hay muchos más. Entre ellos, nuestro hermano Carlos Mon, Señor amado, que se mantiene en esa situación, que él está hospitalizado allí, Señor amado. Permítame, Dios, que en su gracia bendita usted sea ayudándole a él, también a su esposa, Señor amado. Su gracia divina sea con ella y con sus hijos. Padre eterno, presentamos una vez más todas estas peticiones a su presencia, implorando de lo alto, bajo su divina voluntad, la respuesta a aquellas peticiones, Señor, por misericordia. Todo se lo imploramos, todo se lo pedimos humildemente en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias al Señor por la oportunidad que nos ha brindado entonces en esta hora de poder elevar oración por las peticiones de oración, sabiendo de que lo alto, bajo la divina voluntad de nuestro Dios, Él dará la respuesta oportuna. Esperamos que el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Yo me despido, continuamos con nuestro culto dominical, solamente deseándoles que mi Dios les bendiga. Para finalizar esta reunión, el matrimonio Garcés Fuensalida cantará el himno 341. Bajo de las estrellas, donde anduvo mi Jesús, en el jardín de Getsemaní, donde el uno se vio, Cristo se arrodilló, cuando oró bajo el olivar, bajo el olivar, bajo el olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea su voluntad, oh Padre celestial, cuando oró bajo el olivar, cuando el Padre oró, muy triste se sintió. Fue amarga la copa que él bebió. Vino un ángel del cielo y le confortó. Cuando oró bajo el olivar, bajo el olivar, bajo el olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea su voluntad, oh Padre celestial, cuando oró bajo el olivar. Siempre desea mi corazón el amor que me dio mi Jesús cuando oró en el jardín. Glorias sean dadas a él,
mis culpas Él llevó. Cuando oró bajo el olivar, bajo el olivar, bajo el olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea su voluntad, oh Padre celestial, cuando oró bajo el olivar. Doy gracias a Dios por la oportunidad que se me otorgó en el día de hoy de estar junto a ustedes. Ahora pasaremos a la oración final. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad de estar este día, Señor, escuchando tu palabra. Bendice a todos nosotros y ahí también seas respondiendo las peticiones de oración. Gracias, Señor, por todo esto. Tu bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga.